Vamos a ver ahora algunos textos del comentario de Santo Tomás al De Anima que consideramos la vez pasada. En el libro tercero explica Santo Tomás: después que el filósofo determinó acerca de la parte sensitiva del alma y mostró que el sentir y el entender no son lo mismo, aquí comienza a determinar acerca de la parte intelectiva del alma, y se divide en dos partes. En la primera determina acerca de la parte del alma intelectiva, y en la segunda, a partir de las cosas que determinó acerca del sentir y del intelecto, muestra que hay que pensar acerca del alma, etcétera. Continúa mostrando las divisiones del texto de Aristóteles. Dice entonces que después que se determinó acerca de la parte sensitiva del alma y se mostró que el saber y el entender no son lo mismo que el sentir, hay que considerar ahora acerca de la parte del alma por la cual ella conoce, esto es, entiende y sabe. Arriba se dijo que la diferencia entre el saber, ¿cuál es la diferencia entre el saber y el entender? Pues el saber pertenece al juicio del intelecto y el entender a su aprehensión. Acerca de esta parte hay algo que deja de lado, sobre lo cual había dudas entre los antiguos. Es decir, si esta parte del alma es separable del sujeto se refiere al intelecto, no, se refiere al intelecto posible. Si es separable de las otras partes del alma según el sujeto, o no es separable según el sujeto, sino solo según la razón. Entiende que es separable según el sujeto, y por eso dice que es separable según la cantidad por Platón, el cual decía que las partes del alma son separadas entre sí según el sujeto y les atribuía órganos en partes diversas del cuerpo, pero esto lo deja de lado. Y hay dos cosas que intenta investigar, de las cuales la primera es esta: si es separable según la razón esta parte del alma de las otras, y qué diferencia tiene de las otras, y porque la propiedad de la potencia se conoce a partir de la cualidad del acto. Según esto, intenta investigar cómo se da el mismo entender, esto es, cómo se cumple la operación intelectual. Muestra el propósito y hace tres cosas respecto de esto. Primero, propone una semejanza del intelecto al sentido. Segundo, a partir de esta semejanza, concluye la naturaleza del intelecto posible. En tercer lugar, a partir de las cosas que probó acerca del intelecto, muestra la diferencia entre el intelecto y el sentido. En primer lugar, a partir de la suposición procede a mostrar el propósito de que el entender es similar a lo que es el sentir.
Esta semejanza se manifiesta porque así como el sentir es un cierto conocer y sentimos a veces en potencia y a veces en acto, así también el entender es un cierto conocer y a veces entendemos en potencia y a veces entendemos en acto. A partir de esto se sigue que, dado que el sentir es un cierto padecer a partir del sensible, o algo similar a la pasión, que el entender es o padecer algo por el inteligible o algo así, es decir, similar a la pasión. Y de estas dos cosas la segunda es más verdadera, porque el sentir, como se dijo en el segundo libro, no es propiamente un padecer. Se padece cuando se sufre algo desde el contrario, pero tiene algo similar a la pasión en cuanto el sentido está en potencia de lo sensible y recibe los sensibles. Por eso, si el entender es similar a lo que es sentir, y la parte intelectiva es necesario que sea impasible, tomando la pasión en sentido propio, será necesario que tenga algo similar a la pasibilidad, porque será necesario que esta parte sea susceptible de la especie inteligible y que sea en potencia esta especie, y que no sea en acto esta especie. Y así es necesario que, como se relaciona lo sensitivo a lo sensible, en modo similar lo intelectivo a los inteligibles, porque uno y otro están en potencia respecto de su objeto y lo reciben. Bueno, el sentir y el entender entonces son un cierto padecer, porque se recibe algo, y aquí está el crecimiento intelectual y el crecimiento sensitivo, el perfeccionamiento. El acto es algo que no se tiene. Ahora, ¿de dónde procede este acto? Para el sentir basta el contacto del sentido con lo sensible, porque el sentido es en cierta manera ya vital, tiene un acto ya en sí. Asimilando el sensible o asimilándose a lo sensible, se pone en un acto nuevo por el lado de lo sensible. Ahora, en el caso del entender hace falta más, porque el entendimiento que entiende, el entendimiento posible, está solamente en potencia, no está en acto. Y lo inteligible también está en potencia, no está en acto de ser inteligible. Por eso es necesario que intervenga un tercer acto, un tercer elemento que es acto, que Aristóteles denomina entendimiento agente. Más adelante encontramos una referencia a este tema importantísimo del intelecto como lugar de las ideas, o del alma como el lugar de las ideas, como dice aquí en el comentario. Dice que por el hecho de que la parte intelectiva no tiene órgano como la parte sensitiva,
se puede verificar el dicho de los que dijeron que el alma es el lugar de las especies, lo cual se dice por semejanza, porque es receptiva de las especies. Esto no sería verdadero si cualquier parte del alma tuviera órgano, porque ya las especies no se recibirían en la sola alma, sino en el conjunto, en el compuesto. No es solamente la vista receptiva de las especies, sino el ojo. Y por eso no hay que decir que toda el alma sea el lugar de las especies, sino solo la parte intelectiva, que no tiene órgano. Y no es lugar de las especies en el sentido de que tenga en acto las especies, sino solo en potencia. Las especies están en acto cuando las actualiza el entendimiento posible. ¿A partir de qué potencia las actualiza el entendimiento posible? No de una potencia externa a la inteligencia, sino a partir de la potencia de la inteligencia misma. O sea, el entendimiento posible no pone en acto especies que están en los fantasmas y después las pasa al entendimiento posible. El entendimiento agente pone en acto las especies que están en el entendimiento posible, en potencia. Muestra la diferencia entre el intelecto y el sentido en cuanto a la impasibilidad. Se dijo arriba que como el sentir no es un padecer, tomando en sentido propio la pasión, tampoco lo es el entender. Y a partir de esto arriba concluyó que el intelecto era impasible. Y para quienes no creyera que en el mismo grado de impasibilidad estaba el sentido y el intelecto, agregó que no es similar la impasibilidad de la potencia sensitiva y la de la potencia intelectiva. El sentido, aunque no padezca por parte del sensible, con una pasión propiamente dicha, sin embargo padece accidentalmente en cuanto la proporción del órgano se corrompe por el excelente sensible. Pero acerca del intelecto eso no puede suceder, dado que no tiene órgano. Y así tampoco es por accidente pasible. Y por eso dice que la desemejanza de la impasibilidad de lo sensitivo y lo intelectivo es manifiesta a partir del órgano y el sentido. Porque el sentido se hace impotente para sentir a partir de un sensible muy magno. Como el oído no puede oír el sonido porque el movimiento proviene de un sonido muy grande, y tampoco la vista puede ver ni el olfato oír porque estos sentidos son movidos por fuertes olores y colores que corrompen el órgano. Pero el intelecto, porque no tiene órgano corpóreo que lo pueda corromper por excelencia del propio objeto, cuando entiende algo muy inteligible, no menos después entiende las cosas ínfimas, sino más. Y lo mismo sucedería acerca del sentido si no tuviese órgano corporal.
pero se debilita el intelecto por la lesión de algún órgano corporal indirectamente. En cuanto a su operación, se requiere la operación del sentido que tiene órgano. La causa entonces de la diversidad es porque lo sensitivo no es sin cuerpo, pero el intelecto es separado. A partir de las cosas que se dicen, entonces, aparece la falsedad de la opinión de aquellos que dijeron que el intelecto es una potencia imaginativa o alguna preparación en la naturaleza humana que sigue la complexión del cuerpo. Pero en ocasión de estas palabras, algunos fueron engañados en manera tal que dijeran que el intelecto posible es separado del cuerpo como una de las sustancias separadas, pero esto es absolutamente imposible. Recordemos que esta es la posición de Averroes. Es manifiesto entonces que es este hombre el que entiende. Es el compuesto, no hay un intelecto posible distinto del hombre que entienda. Esta posición averroísta en cierta manera anticipa el idealismo. Para los idealistas, para Hegel, el entendimiento se entiende a sí mismo, la razón se razona a sí misma como algo separado de los individuos. El verdadero intelecto no está en los individuos, sino que es una realidad en sí. Algo semejante decía Averroes. En esta manera, los hombres particulares terminan siendo una especie de animales con los cuales se une un intelecto. Este es el intelecto posible del cual el filósofo dice: digo que el intelecto por el cual entiende y opina el alma. Entonces el intelecto posible es aquel por el cual este hombre, formalmente hablando, entiende. Aquel por el cual alguien opera como principio activo se puede separar de aquello que opera, como si digamos que el valivo opera por el rey, porque el rey lo mueve a operar. Pero es imposible que aquello por lo cual algo opera formalmente se separe de él según el ser. Y esto es así porque nada obra sino en cuanto está en acto. Así como algo formalmente opera por algo, si está en acto con él. Y no se hace algo con algo, un ente en acto, si está separado de él según el ser. Por lo tanto, es imposible que aquello por lo cual algo obra formalmente esté separado de él según el ser. Este es un razonamiento complejo al estilo de los que están en la Suma contra Gentiles, para mostrar que el intelecto posible es siempre el intelecto de este hombre. Es este hombre el que entiende. Y este hombre no puede entender por algo que está separado de su ser, si es él el que entiende. Dice después: que el intelecto posible no es uno con lo inteligible, sino en cuanto que el intelecto está en acto. Como tampoco el sentido es lo mismo con el sensible en potencia, como se dijo.
La especie inteligible no es la forma del intelecto posible, sino en cuanto es inteligible en acto. Y no es inteligible en acto, sino en cuanto está abstraída y removida de los fantasmas. Es manifiesto entonces que según que se une al intelecto, está removida de los fantasmas. Así pues, no hay un intelecto que se una con nosotros por esto, es decir, un intelecto separado del hombre particular. Un intelecto que nos dé que nos dé las especies. Es el intelecto posible el que entiende en cada hombre cuando se pone en acto. Y se pone en acto cuando recibe las especies removidas, separadas de los fantasmas. Aquí es interesante la palabra que se utiliza, es una remoción. No es tanto un sacar algo del fantasma, porque la especie inteligible no está ya en el fantasma. El fantasma es siempre algo sensible. La especie inteligible está unida con el fantasma. Si se la remueve, se remueve el fantasma, se abstrae. La especie inteligible, en cuanto que es una con el intelecto posible, está abstraída del fantasma. Cuando el intelecto entiende en acto, las especies inteligibles están en él según un acto perfecto. Cuando tiene el hábito de la ciencia, están las especies en el mismo intelecto en un medio modo entre la potencia pura y el acto puro. Esta situación intermedia entre el acto y la potencia es el hábito. La inteligencia tiene hábitos, por los cuales puede después inmediatamente pasar al acto. Las cualidades de las cosas, y esto lo dice Aristóteles contra Platón según Santo Tomás, las cualidades de las cosas no son algo otro respecto de las cosas, sino accidentalmente. En cuanto no es la misma la cualidad del hombre blanco y el hombre blanco, porque la cualidad del hombre no contiene en sí sino lo que pertenece a la especie del hombre. Y en cambio, en esto que digo hombre, o que llamo hombre blanco, hay algo en sí más allá de lo que corresponde a la especie humana. O sea, lo que tiene que estar en el intelecto posible para que éste entienda es la forma de hombre abstracta respecto de la materia del hombre. Ahora, esta forma no es el alma particular de un hombre, sino que es la humanidad abstracta. La humanidad
sin la materia. Cada hombre no tiene un alma personal propia. Cada hombre tiene un alma personal propia, pero cuando alguien entiende la humanidad, no entiende un alma. Entiende el hombre o la humanidad. O sea que no se puede entender a ese hombre. Directamente no. Se lo puede entender en cuanto esa especie después o antes o al mismo tiempo está unida con el fantasma. Y así se refiere la humanidad a un individuo particular. Pero es una intelección indirecta. Lo que directamente se entiende es la humanidad. Para captar el hombre particular hay otro modo que Santo Tomás a veces llama conocimiento habitual, que es aquel por el cual nos percibimos directamente a nosotros mismos. Por analogía podemos percibir también a otros que están en relación con nosotros, de una manera directa. Ahora, esta manera directa no es conocimiento objetivo. O sea, el conocimiento directo intelectual. Cuando conocemos intelectualmente, en modo directo, inmediato, conocemos las esencias de las cosas abstraídas de la materia de los individuos y de los fantasmas. ¿Cómo? Ese es objetivo. Esto sucede en todos los que tienen forma en la materia, porque en ellos hay algo más allá de los principios de la especie. Porque la natura de la especie se individúa por la materia. Por eso los principios individuantes y los accidentes del individuo están más allá de la esencia de la especie. Y por eso sucede que bajo una especie se encuentren muchos individuos, los cuales, aunque no difieran en la naturaleza de la especie, difieren sin embargo según los principios individuantes. Y por eso en todos los que tienen forma en la materia no es totalmente lo mismo la cosa y lo que ella es. Sócrates no es su humanidad. Esta es la gran diferencia entre los entes que Santo Tomás profundiza más allá de Aristóteles. O sea, las cosas materiales, como ya había dicho Platón, no realizan totalmente lo que son. Según Platón, no son. Para Platón, las cosas que son las que no tienen materia que limiten lo que son. Para Aristóteles, estas cosas que tienen materia también son. Pero el mismo Aristóteles dice que no son del todo. En la metafísica, Aristóteles dice que la materia de algún modo no es. O dicho más directamente, la materia no es. Lo que es la forma. O el compuesto de forma y materia en la medida en que tiene forma, que es la que da el ser. Recordemos que para Aristóteles la materia no es inteligible. No es inteligible porque no está en acto. Algo es inteligible en la medida en que está en acto. Y está en acto en cuanto no es materia o no tiene materia. Por eso lo que se entiende no tiene materia. La materia está quitada, removida, abstraída, quiere decir sacada la materia, no sacada la especie de la materia.
sino sacar la materia de la especie. ¿Cómo podemos intentar descubrir la materia prima? La materia prima no la entendemos sino por comparación con el acto, con la forma. O sea, negativamente. ¿Cómo? Como negativamente. Sí, pero no es una negatividad por excelencia, sino por defecto. Porque captamos con la inteligencia unida con los sentidos las cosas como limitadas. En cuanto tienen materia nos damos cuenta de lo que es la materia. Lo que hace que este mundo sea limitado como es. Cada cosa de este mundo es limitada por la materia, es limitada según el lugar, es limitada según el tiempo, es limitada según el ser. Esa limitación le viene de la materia. En esto Aristóteles está más cerca de Platón de lo que a primera vista aparece. La teoría del conocimiento es consecuente. Para Aristóteles, el entendimiento entiende cuando en él tiene la especie sin la materia. Entender quiere decir que el entendimiento posible está en acto, tiene un acto, y ese acto ¿qué es? Es la forma de lo que se entiende. Presente en el intelecto, no la forma en cuanto informando algo particular fuera del intelecto y fuera del hombre, sino la forma presente en el intelecto sin materia. Ahora, ¿de dónde sale esta forma? Ese es el problema. Es lo que después trata de explicar Aristóteles con su teoría del entendimiento agente que está en acto. Y porque está en acto, pone en acto la especie en el entendimiento posible. La pone en acto a partir de qué potencia. De la potencia del intelecto posible, no de la potencia del fantasma ni de la potencia de la cosa particular. En esto Aristóteles es claro en el De Anima, como hemos leído. Santo Tomás dice a veces que el fantasma es causa instrumental. O sea, tiene una virtud propia, pero subordinada a la virtud de la causa principal, que es el intelecto agente. ¿Por qué el intelecto agente necesita como instrumento el fantasma? Porque lo que hace entender es siempre algo que existe en la materia. Ahora bien, el intelecto agente no usa directamente la materia, sino algo más elaborado, que es el fantasma, algo más cercano a la naturaleza del intelecto, que es el fantasma. La materia, en cambio, es cercana a la naturaleza de la forma que informa la materia, es proporcional a la forma que informa la materia. El fantasma no es material.
El fantasma no es material en el sentido de que tenga la materia de la cosa que existe fuera del hombre. El fantasma es principalmente algo vital del alma que, sin embargo, está unido con el órgano que tiene materia. La imaginación tiene materia, tiene órgano corporal. La imaginación tiene órgano corporal. Pero es claro que la imagen es algo más cercano a la naturaleza del intelecto agente que la cosa material externa. Porque la imaginación es una potencia de la misma alma que el intelecto agente. Hay una proporción entre la imagen y el intelecto agente. Esa proporción corresponde a la proporción que hay entre la forma y la materia en las cosas externas, materiales. ¿Hay una proporción entre qué? Entre el intelecto agente y la imagen. Esa proporción corresponde a lo que hay en las cosas externas, entre la forma y la materia de ella particularmente. De esta manera se conoce lo singular, pero se lo conoce de una manera compuesta, indirecta. No es el intelecto el que directamente conoce lo singular. Es el alma la que conoce lo singular a través de dos potencias que tienen una unión, que se corresponden recíprocamente. Podemos verlo en la Suma Teológica, donde está más explicado. En el artículo 1 de la cuestión 84 de la primera parte se pregunta si el alma conoce los cuerpos por el intelecto. Artículo 1. En los mismos sensibles vemos que la forma es de un modo distinto en uno de los sensibles que en otro. Por ejemplo,
cuando en uno hay una blancura más intensa, en otro es más débil. Y en uno hay una blancura con dulzura y en otro sin dulzura. Y por este modo también la forma sensible está de otro modo en la cosa fuera del alma y de otro modo en el sentido, que recibe las formas de lo sensible sin materia, como el color del oro sin el oro. Y de la misma manera el intelecto, las especies de los cuerpos que son materiales inmóviles, las recibe inmaterialmente e inmóvilmente, según su modo, pues lo recibido está en el recipiente al modo del recipiente. Hay que decir entonces que el alma, por el intelecto, conoce los cuerpos con un conocimiento inmaterial, universal y necesario. O sea, conociendo lo necesario, conoce lo que se realiza de una manera inferior a lo necesario. Dice en el artículo segundo de la misma cuestión, cuando algo tiene más inmaterialmente la forma de la cosa conocida, la conoce tanto más perfectamente. Por eso también el intelecto, que abstrae la especie no sólo de la materia, sino también de las condiciones materiales individuantes, conoce más perfectamente que el sentido, que recibe la forma de la cosa conocida sin la materia, pero con las condiciones materiales. Y entre los mismos sentidos, la vista es más cognoscitiva porque es menos material, como se dijo. Y por eso, entre los mismos intelectos, es más perfecto uno cuanto más inmaterial. A partir de esto aparece que si algún intelecto es por su esencia conoce todo, es necesario que su esencia tenga en sí materialmente todas las cosas. Como los antiguos dijeron que la esencia del alma en acto está compuesta por los principios de todas las cosas materiales y conoce todas. Esto es propio de Dios, que con su esencia comprenda inmaterialmente todas las cosas, como los efectos virtualmente preexisten en la causa. Solo Dios por su esencia entiende todas las cosas, no el alma humana y tampoco el ángel. El alma no está compuesta de todas las cosas corporales, como pensaban los presocráticos, sino que es espiritual y tiene una potencia intelectiva por la cual recibe inmaterialmente lo que es material. Ahora, ¿de dónde lo recibe? No es que se transfiere de afuera, de las cosas materiales, al alma. Esto sería un movimiento local que no se da en el orden espiritual. El alma pone en acto lo que ya en ella está en potencia y lo pone por el intelecto agente que está en acto, y por eso puede poner en acto el intelecto posible. Ahora, no lo pone en acto si no está el fantasma. Aristóteles dice en el de ánima, como vimos, que el alma sin la imagen no entiende nada. Repito, esto es así porque lo que entiende siempre son cosas corporales, directamente. Indirectamente conoce cosas espirituales.
Aquí la palabra directamente está por comparación a lo espiritual, porque antes dijimos que directamente no entiende las cosas corporales, sino que entiende las especies de las cosas corporales. Pero en las especies de las cosas corporales entiende las cosas corporales, aunque no las entiende si no está el fantasma, justamente porque son corporales. Las cosas corporales en efecto realizan esa especie de una manera disminuida por la materia. Veamos de nuevo el de Ánima, comentario del de Ánima. Conoce, dice en el libro tercero, lección octava, conoce la naturaleza de la especie, o lo que es, directamente extendiéndose a sí mismo. Pero en cambio al mismo singular por una cierta reflexión en cuanto vuelve sobre el fantasma, sobre los fantasmas, a partir de los cuales se abstraen las especies inteligibles. Repito que se abstraen los fantasmas, las especies de los fantasmas, no quiere decir que se sacan de los fantasmas. Sino que se le sacan los fantasmas a las especies. ¿Y cuál es la diferencia? Que se le sacan los fantasmas a las especies quiere decir que las especies están, pero unidas con los fantasmas. En cambio, si se sacan las especies de los fantasmas, pareciera que las especies están en los fantasmas y después hay que sacarlas de ahí. Pero no están, porque en las cosas materiales no está la especie en acto inteligible, y en los fantasmas tampoco. Los fantasmas, ¿qué son? Son imágenes de las cosas materiales. ¿Qué? ¿Los fantasmas? Los fantasmas están unidos a las especies. Están unidos de una manera que reproduce la unión entre la forma y la materia. Es proporcional a la unión entre la forma y la materia. Por eso dice que el sentido conoce la carne como otro, es decir, como otra potencia discierne el ser de la carne. Esto es, que es la carne como separada, por ejemplo, cuando la carne es conocida por el sentido y el ser de la carne con el intelecto.
o lo mismo que está de distinta manera. Por ejemplo, cuando circunflexa se vuelve sobre sí misma, el alma intelectiva conoce la carne, la cual dado que es extensa, la discierne del ser de la carne. Esto es, directamente aprehende la cuididad de la carne, por reflexión la misma carne. Esta es la distinción entre directo e indirecto que corresponde al objeto del intelecto. El objeto directo del intelecto no es la cosa particular, sino la esencia, o mejor la cualidad de esta cosa particular. Dice en el número 718, otra observación importante: es manifiesto que las especies inteligibles por las cuales el intelecto posible se pone en acto no son objeto del intelecto. No se relacionan con el intelecto como lo que se entiende, sino como aquello por lo cual se entiende. Quod intelligit, no quod intelligitur. Como la especie que está en la vista no es lo que se ve, sino que es aquello por lo cual se ve. Lo que se ve es el color que está en el cuerpo. De la misma manera el intelecto entiende la cualidad que está en las cosas, no la especie inteligible, sino en cuanto el intelecto reflexiona sobre sí mismo. Es manifiesto que las ciencias son acerca de aquello que el intelecto entiende. Hay ciencias acerca de las cosas, no acerca de las especies o de las intenciones inteligibles, salvo la sola ciencia racional, es decir, la lógica. Por eso es manifiesto que la especie inteligible no es el objeto del intelecto, sino que lo es la cualidad de la cosa entendida, objeto del intelecto, es decir, aquello en lo cual termina el acto intelectual. Es la cualidad de la cosa entendida. La cualidad de la cosa entendida. La especie está en acto en el entendimiento posible, pero esa especie se refiere a las cosas externas. En la especie se entienden las cosas externas, que son esas cosas singulares de las cuales se hablaba antes. Ahora, directamente, ¿qué se entiende de las cosas singulares? No las cosas singulares en sí como singulares, sino la cualidad de las cosas singulares, que está realizada de una manera imperfecta en las cosas singulares si la consideramos por relación a la especie que está en el entendimiento.
Dice más adelante en la lección 9: el intelecto posible es inteligible no por su esencia, sino por alguna especie inteligible, como también los otros inteligibles. Aquí se refiere a la explicación que da Aristóteles de cómo el entendimiento se entiende a sí mismo. ¿Cómo hacemos para entender nuestro entendimiento? Entendiendo. No conocemos nuestro entendimiento sino porque entendemos que entendemos. El intelecto posible, que es solo en potencia en el orden de los inteligibles, no entiende ni es entendido sino por la especie recibida por él. En cambio, Dios, que es acto puro en el orden de los inteligibles, y las otras sustancias separadas, que son medias entre la potencia y el acto por su esencia, tanto entienden como son entendidas. En las cosas que tienen materia, la especie no es inteligible en acto, sino solo en potencia. Lo inteligible en potencia no es lo mismo que el intelecto, sino solo el inteligible en acto es lo mismo que el intelecto. Por eso en esas cosas que tienen la especie en la materia, no inhiere el intelecto, de modo que puedan entender, porque el intelecto de ellas, es decir, los inteligibles, es cierta potencia sin materia. Esto es de los inteligibles, es cierta potencia sin materia. Lo que está en la materia es inteligible, pero solo en potencia. Lo que está en el intelecto es la especie de lo inteligible según el acto. En el número siguiente explica el entendimiento agente y el entendimiento posible, la lección 10. Si el intelecto agente tuviese en sí la determinación de todos los inteligibles, no necesitaría el entendimiento posible los fantasmas, sino que por el solo entendimiento agente se reduciría en acto al acto de todos los inteligibles, y así no se compararía a los inteligibles como el que hace a lo hecho, como dice el filósofo aquí, sino como el existente a los mismos inteligibles. Sino como existiendo como los mismos inteligibles. Se compara entonces como acto respecto de los inteligibles, en cuanto es cierta virtud inmaterial activa que puede hacer otras cosas similares así, es decir, inmateriales. Y de esta manera las que son inteligibles en potencia las hace inteligibles en acto. Así también la luz hace que los colores
hace los colores en acto. Pero esto no significa que la luz tenga la determinación de todos los colores. Esta virtud activa es una cierta participación de la luz intelectual respecto de las sustancias separadas. Y por eso el filósofo dice que es como un hábito o luz. Lo cual no habría que decirlo de él si fuese las mismas sustancias separadas. Si fuese una sustancia separada. Esto también es contraventoso. Entonces, en el entendimiento agente no están las especies como van a estar en el entendimiento posible. Está la participación de la luz intelectual de las sustancias separadas. Ahora, en la luz intelectual de las sustancias separadas sí está en acto la especie o las especies. De esto participa el intelecto ajeno. En Dios y en los ángeles están las especies de las cosas en acto, en su entendimiento. Nuestro entendimiento agente participa de este acto superior. Y por eso puede poner en acto el entendimiento posible. Pero eso no lo puede hacer sin los fantasmas. Por eso mismo hay que decir que el entendimiento agente no tiene en acto las especies, sino que él es un acto participado de las especies que están en el intelecto de Dios y de los ángeles. Bueno, como hoy están cansados, vamos a terminar. A ver. A ver. Álvarez, Echavarría. Judice. Casminoy. Miguel. Rapo. Suárez. Sí, igual es